El reloj marcaba las 2:48 de la mañana cuando el Golfo de Omán quedó en silencio. No era el silencio natural de las aguas profundas, sino algo provocado. 6 zonas de vacío acústico, dispuestas en un patrón geométrico que ningún fenómeno natural podría producir, se extendían en un arco de 40 millas alrededor de uno de los buques más poderosos del mundo, el USS Abraham Lincoln. Un operador de sonar junior a bordo del USS Spruance se quedó mirando su pantalla durante 4 segundos antes de que la imagen se enfocara. Ni un solo contacto. 6 submarinos iraníes de la clase Kilo, todos los que Teherán tenía operativos, se habían colocado en formación de cerco alrededor de un grupo de ataque de portaaviones estadounidenses, sin previo aviso, sin precedentes. Y en cuestión de minutos, los 6 abrirían sus tubos lanzatorpedos simultáneamente. Para entender cómo se llegó a este momento, hay que retroceder 2 semanas, hasta las turbias aguas de Bandar Abbas, la principal instalación naval de Irán en el estrecho de Hormuz. Fuentes cercanas a la inteligencia de la Quinta Flota habían señalado una actividad inusual en los muelles de submarinos. Las imágenes de satélite mostraban el reposicionamiento de buques de apoyo. Las comunicaciones interceptadas revelaron transmisiones cifradas en frecuencias relacionadas con la coordinación de submarinos, frecuencias que habían estado inactivas durante meses. Los analistas del Cuartel General de las Fuerzas Marítimas Combinadas en Bahrein elaboraron un panorama que parecía casi demasiado ambicioso para ser real. Teherán estaba preparando un despliegue de toda la flota, todos los cascos de clase Kilo, simultáneamente. La lógica táctica era elegante en su simplicidad. La pantalla antisubmarina de un grupo de ataque de portaaviones asume que las amenazas llegan desde un número limitado de direcciones. Si se saturan suficientes vectores a la vez, las matemáticas de la respuesta comienzan a favorecer al adversario. La clase Kilo lo hacía plausible. Los rusos los apodaban submarinos agujero negro. Las baldosas anecoicas del casco absorben los ecos del sonar y suprimen las señales acústicas hasta el punto de que distinguirlas del ruido del océano requiere una atención sostenida de múltiples sensores. 6 de ellos, coordinados, aprovechando las capas térmicas y las interferencias del transporte comercial en 6 rumbos. Este era el desafío submarino más sofisticado al que se había enfrentado la Marina de los Estados Unidos en el Mar Arábigo en una generación. Pero aquí es donde la historia da su primer giro. 3 días antes de que aparecieran esos contactos, los aviones de patrulla P-8A Poseidon de la base aérea de Al-Dafra habían sembrado patrones de sonoboyas en todos los posibles corredores de tránsito del Golfo. No se trataba de una reacción, sino de una anticipación. Los servicios de inteligencia ya habían trazado el panorama. Los analistas de la flota habían creado marcos de seguimiento para cada casco. Cuando los Poseidon comenzaron a detectar mástiles de snorkel en 6 puntos de contacto durante 72 horas, el panorama se resolvió con fría claridad. Teherán no estaba fingiendo, estaban actuando, y los estadounidenses lo habían estado observando desde el principio. A las 2:51 de la mañana, el oficial de acción táctica del Abraham Lincoln recibió la confirmación. 6 submarinos. Rumbo: 112, 138, 164, 196, 221 y 247 grados. Distancias entre 11 y 18 millas náuticas. Todos con propulsión eléctrica, todos convergiendo en el rumbo previsto del portaaviones. El cerco estaba casi completo.
Casi. Una orden lo cambió todo. Todos los helicópteros de la cubierta de vuelo despegaran inmediatamente. El Escuadrón de Ataque Marítimo 71 puso en el aire 6 MH-60R Seahawks en 11 minutos. Se unieron 2 Romeo más de los buques de escolta USS Higgins y USS Paul Hamilton. Un total de 8 helicópteros, repartidos por las coordenadas de la amenaza en parejas coordinadas, volando a la altura de las olas y manteniendo silencio radiofónico. Cada tripulación era consciente de que estaban gestionando una situación que abarcaba 40 millas de mar abierto. El MH-60R lleva el sonar de baja frecuencia AQS-22, un sistema de inmersión con una discriminación lo suficientemente sofisticada como para clasificar los tipos de submarinos y rechazar objetivos falsos en entornos con mucho ruido. Y las tripulaciones de los Romeo se habían entrenado para esta contingencia específica, ensayando contra perfiles de clase Kilo, hasta que la respuesta se convirtió en algo instintivo. A las 3:18 de la mañana, los 6 submarinos habían sido localizados con una incertidumbre de menos de 800 metros. Las tripulaciones iraníes no tenían ni idea. Navegaban en silencio, confiados en que su geometría se mantenía. Lo que no podían saber era que el entorno acústico que los rodeaba había sido deliberadamente moldeado por 8 sistemas Romeo que operaban en patrones superpuestos, contaminando las bandas de frecuencia exactas en las que se basaba el sonar pasivo iraní. Entonces Teherán dio la orden. A las 3:31 de la mañana, los 6 submarinos comenzaron a inundar los tubos de torpedos en un intervalo de 90 segundos. 12 torpedos pesados Balfacher de 533 milímetros, con guía activa y pasiva, entraron en el agua en 80 segundos. 12 proyectiles convergiendo en la firma acústica de un portaaviones de 100.000 toneladas con 5.000 almas a bordo. Durante un momento congelado, las matemáticas parecían devastadoras. La autorización para la autodefensa había sido delegada previamente antes de que los Romeo abandonaran la cubierta. La respuesta fue inmediata. El Romeo 1 y el Romeo 2, que cubrían la posición más cercana a 138 grados, y desplegaron torpedos ligeros MK-54 en 40 segundos. Contra un casco de 74 metros a 4 nudos y 90 metros de profundidad, el combate no era una ecuación compleja. 2 MK-54, con un desfase de 700 metros. El capitán iraní intentó un ascenso de emergencia. El primer MK-54 encontró su objetivo bajo la quilla. El submarino Alfa y sus 52 tripulantes se perdieron. El submarino Bravo, situado a menor profundidad a 55 metros, sufrió una detonación cercana a 18 metros de la proa durante un ascenso de emergencia. La explosión destrozó el compartimento delantero, inundó los tanques de lastre y empujó el casco a la superficie con una inclinación de 22 grados. Incapaz de sumergirse, quedó completamente inutilizado, aunque su tripulación había alcanzado al menos la superficie. Los 4 restantes, de Charlie a Foxtrot, se enfrentaron a una respuesta para la que no tenían doctrina que contrarrestarla. Y con 2 contactos neutralizados en 4 minutos, las parejas Romeo en las posiciones restantes ya habían resuelto las soluciones. Los 4 quedaron fuera de combate en un intervalo de 6 minutos. Y los 12 torpedos que convergían en el Lincoln, el entorno acústico entre los puntos de lanzamiento y el portaaviones se había saturado con 8 sistemas Romeo en frecuencias superpuestas. Los torpedos iraníes no podían distinguir el portaaviones del ruido de fondo. Ninguno alcanzó su objetivo. Los 12 agotaron el combustible y se hundieron.
Años de desarrollo y decenas de millones de inversión confirmando solo los límites de sus propios sistemas de guía. El Abraham Lincoln continuó hacia el noreste a 18 nudos durante todo el enfrentamiento. Rumbo sin cambios. Velocidad sin cambios. La cubierta de vuelo continuó con las operaciones programadas antes de que el último submarino iraní quedara en silencio. El oficial al mando recibió un informe de situación a las 4:09 de la mañana. Lo acusó recibo y volvió a las operaciones de vuelo. Las consecuencias estratégicas redefinen los cálculos navales en toda la región durante décadas. La capacidad submarina de Irán dejó de existir como fuerza funcional. La doctrina que Teherán perfeccionó durante 30 años, una saturación coordinada diseñada para abrumar las defensas de los portaaviones, se puso a prueba con total compromiso y fracasó en todos los niveles. La detección falló. El posicionamiento se vio comprometido antes de comenzar. Los torpedos no pudieron encontrar su objetivo. Ninguno de estos fallos fue fruto de la suerte. Cada uno de ellos fue el resultado de una arquitectura que había rastreado todos los submarinos desde el momento en que salieron de Bandar Abbas, había posicionado los activos con semanas de antelación y había delegado la autoridad previamente, de modo que el tiempo de respuesta se medía en segundos. Teherán asumió que había lagunas en el conocimiento estadounidense. No las había. El balance de costes es crudo. Irán comprometió 6 cascos, unos 312 submarinistas entrenados y 12 torpedos a $1,8 millones cada uno. Operadores de sonar, oficiales tácticos, ingenieros, conocimientos especializados que no se pueden reconstruir en un plazo a corto plazo. Estados Unidos gastó 10 MK-54 y combustible para 8 salidas de helicópteros. Coste total, menos de $10 millones. Más allá del hardware y los balances, lo que más resuena en los pasillos de las oficinas de planificación naval, desde Bahrein hasta Norfolk, es una única verdad operativa. La asimetría de la información decidió el resultado antes de que el primer torpedo tocara el agua. Los capitanes de Teherán creían que operaban en un entorno que conocían. Capas térmicas familiares, ruido de navegación predecible, condiciones acústicas en las que se habían entrenado durante años. Y lo que no podían percibir era que el propio entorno se había convertido en un instrumento. Cada sonoboya lanzada en las 72 horas anteriores, cada patrón de vuelo del Poseidón, cada posición de inmersión del Romeo se había calibrado no solo para detectar, sino para moldear, para construir una arquitectura acústica que canalizara la toma de decisiones iraní hacia el resultado preciso que la parte estadounidense había preparado. Los submarinos no fueron emboscados en el sentido tradicional. Se les permitió ejecutar su plan dentro de un marco que ya lo había invalidado. Cuando los tubos de torpedo se inundaron, el combate no estaba comenzando, estaba concluyendo. Algunos analistas sacan una conclusión más amplia. La era en la que los submarinos diésel eléctricos podían servir como contrapesos asimétricos creíbles al poder de los portaaviones puede haber llegado a su límite práctico. Y no porque los submarinos se hayan vuelto menos capaces, sino porque la arquitectura de detección y respuesta ha evolucionado más allá de lo que la saturación numérica por sí sola puede superar. Los Romeo regresaron a la cubierta de vuelo del Lincoln antes de las 4:30 de la madrugada. Repostaron y estuvieron listos en 40 minutos. Y en algún lugar bajo el Golfo de Omán, a profundidades que ningún rescate podrá alcanzar jamás, descansa lo que Teherán tardó 3 décadas en construir,
Lo que sus dirigentes describieron como el instrumento que remodelaría estas aguas y lo que una generación de submarinistas se comprometió a servir creyendo que podría alterar el equilibrio de poder. Se propusieron desafiar a un portaaviones. El portaaviones nunca alteró su rumbo.